Bien, en esta sección vamos a verificar cómo convertir datos a tablas. En esta sección podemos ver que tenemos acá un encabezado. Un error común es que nosotros en el grupo estilos podamos, por ejemplo, agregar un formato. Por ejemplo, podríamos colocar el fondo negro y un texto verde. Y básicamente con eso podríamos ir delimitando datos. Incluso podríamos agregar un borde y básicamente podría tener la apariencia de una tabla. Sin embargo, eso no es correcto. Copiando esta lista de datos, lo vamos a trabajar acá y vamos a volver a seleccionar este rango de datos y vamos a trabajar en donde dice dar formato de tabla. El formato de tabla es completamente diferente. Colocaremos este, por ejemplo. Vamos a definir que la tabla ya tiene encabezados, porque tiene la parte superior acá indicándonos cuál es el nombre de cada columna. Presionamos aceptar y vamos a tener ciertas diferencias. Aparentemente no son diferencias tan grandes, simple y sencillamente pareciera que el estilo de la tabla cambió, o de los datos como tal. Sin embargo, también agrega este pequeño botón en cada uno de los encabezados, y esto se conoce como filtro. Los filtros son importantes porque a través de esto podemos ir identificando datos muy puntuales. Por ejemplo, si solo queremos ver el nombre 14, nos va a desplegar la información correspondiente a esto. Si se dan cuenta, también minimizó los datos que teníamos a la par, datos que no tienen configuración de tabla. Únicamente es porque esto sucede porque si se dan cuenta tenemos de la fila 14, hacemos un salto a la 18. Entonces todos los datos que estén dentro de ese rango, cuando nosotros apliquemos el filtro de la tabla, van a tener también cambios. Seleccionamos todo otra vez y listo. Tenemos acá ya el formato de tabla. Dentro del formato de tabla también podemos encontrar específicamente en el filtro que podemos ordenar los datos, ya sea de la A a la Z o de la Z a la A. Podemos ordenar por color. Esto lo vamos a ver más adelante cuando apliquemos, por ejemplo, un formato condicional con un semáforo de colores o con una gama de colores, y aquí con un filtro ya en tabla podríamos ir ordenando cuántos datos están en rojo, en amarillo, en azul, en verde, etcétera. También podríamos ir ordenando por filtro de textos, buscando coincidencias o caracteres lógicos, si es igual, si no es igual, si comienza o termina con una letra, un número o un carácter. También podríamos ver si contiene o no contiene cierta información o ir personalizando el filtro, funciones que veremos más adelante. Y básicamente esto sería el formato de tabla. Cabe mencionar que si yo, por ejemplo, voy a insertar acá otra columna. Bien, yo acá cuando inserté esto copió ciertos formatos. Por ejemplo, vamos a poner otro. Si se dan cuenta, aquí no me agrega absolutamente nada. Básicamente yo tendría que irle dando formato para que me agregue la información. Pero si por ejemplo voy a agregar acá un nuevo dato, en este caso dirección, si se dan cuenta automáticamente copia el rango de datos. Lo que no copió fue los bordes que yo había colocado en esta sección. Pero eso no quiere decir que no jale el formato. De hecho acá, por ejemplo, si nosotros quitamos y le colocamos sin borde, entonces toda la tabla ya es simétrica. Esto si se dan cuenta de la diferencia, cuando nosotros agregamos valores hacia el lado derecho, Excel nos va a seguir reconociendo como que esto es parte de la tabla. No aplica acá, por ejemplo, podemos agregar otros aquí. Y esto no conecta las tablas, únicamente aplica cuando son completamente adyacentes de la tabla y solo funciona al lado derecho. Si por ejemplo aquí agrego otro rango, me está copiando el rango de la derecha, más no el de la tabla. Como pueden ver en este ejemplo. Vamos a quitar acá el formato. Y listo. Entonces, básicamente esto es como se compone una tabla, entre otras funciones. ¿Cuáles son las diferencias? Que si se dan cuenta acá, los datos que voy a agregar no tienen
ningún factor que los una. Solo son una pila de datos ordenados, ya sea por filas o por columnas o el rango que yo le quiera dar. Mientras que acá, todos estos datos siempre van a tener una relación. Por ejemplo, cuando yo selecciono esta tabla, la vamos a seleccionar acá. Y aquí, si se dan cuenta, me despliega aquí una nueva pestaña que se llama diseño de tabla. Y acá me pone que yo le puedo agregar nombres. De fábrica me colocó tabla 1. Le vamos a colocar de nombre datos personales. Aquí me está diciendo que la sintaxis tiene un error. Eso es porque yo no puedo agregar espacios. Datos, guión bajo, personales. Presiono Enter y automáticamente esta tabla ya tiene nombre. ¿Por qué agregamos esto? Porque posteriormente podremos seleccionar ciertas funciones donde verán que el nombre sí es importante. Una vez que tenemos la tabla, también podríamos ver que tenemos opciones como resumir con una tabla dinámica, quitar duplicados o convertir ciertos datos en un rango. Podemos agregar segmentos, entre otros factores, y una serie de datos que vamos a ir viendo más adelante.